Decía al comienzo que hoy es un día muy especial. Este programa hoy tiene unas características muy especiales. Y una de ellas, y diría yo la más relevante, es la presencia en nuestros estudios de un invitado calificadísimo y muy especial. Y para mí, fundamentalmente, afectivamente muy especial. Con la sola mención de su nombre, la audiencia sabrá de los quilates del profesor doctor Osvaldo H. Raffo. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, Acuña. Un gusto. El doctor Raffo es médico legista, ex médico forense de la Justicia Nacional y docente universitario. Así, sencillamente me indicó el maestro que lo presentara, con esta sencillez de pergaminos enunciados, pero que los tiene en calidad y cantidad superlativa del mundo entero, pero de una grandeza espiritual e intelectual profesional pocas veces vista. Tengo el honor y el privilegio de ser uno de sus discípulos desde hace 39 años y haber podido participar a su lado en el esclarecimiento de hechos de significativa relevancia médico-legal e investigativo-policial. Desde siempre el maestro Raffo me honró con su amistad y a partir de hoy, por su propia decisión, será el consultor médico-legal de nuestro programa, Hablando de Seguridad. Muchas gracias, maestro. Bueno, yo agradezco profundamente la invitación de Hermes Acuña y quiero resaltar, muy humildemente, de que ha sido un noble y leal discípulo en todos estos años que hemos trabajado juntos. Como bien lo ha dicho el señor Acuña, hemos trabajado juntos justamente en casos muy importantes y que han estremecido la opinión pública, vinculada justamente con este tema de hoy, que es el tema de los violadores. Y yo quisiera agregar una cosa. Siempre pregunta a la audiencia una cuestión principal que trataré de responder en este momento. ¿Cómo es el autor del delito? ¿Cómo son estos personajes que hoy nos ocupan? Segundo, ¿por qué lo hacen? Y tercero, ¿cuál es la psicogénesis delictiva? O sea, ¿cómo se mueven, cómo piensan, cómo actúan, cómo violan, lesionan y matan en el medio en el cual nos encontramos? Maestro, si usted me permite, sí. Usted habla de psicogénesis. Sería importante esclarecer a la audiencia. La psicogénesis vendría a ser el desarrollo del pensamiento, cómo se genera la actitud delictiva de este individuo. En una palabra, ¿cómo piensa un violador, maestro? Bueno, yo primero quisiera hacer una referencia que es la siguiente. Primero, no son enfermos. Estas personas no padecen absolutamente nada. Yo diría de que se sienten extraordinariamente bien y que no podemos considerar ni enfermos ni locos a quien sabe habérselas con toda eficacia, con policías, jueces, peritos y la mayor parte de las veces dominando el interrogatorio y saliendo airosos de estas cuestiones. ¿Suelen ser individuos muy inteligentes, maestro? Bueno, hay de dos tipos. Hay algunos que tienen un buen nivel mental, casi sobresalientes, y otros que son de un nivel mental más bajo, y que vamos a tocar este tema cuando veamos la clasificación de estos personajes. Ahora bien, tenemos que saber una cosa elemental en estos casos. Los seres humanos no están divididos a cordel, los locos por un lado y los cuerdos por el otro, sino que en el centro hay un tercer grupo, que son las llamadas personalidades anormales, donde un autor, que mi querido Acuña le recomiendo, es un libro muy pequeño, muy bueno, llamado Kurt Snyder, ha escrito un librito llamado Las personalidades psicopáticas. Maestro, ese libro lo tengo hace mucho tiempo, por su sugerencia. Bueno, lo había olvidado. Lo voy a leer otra vez. Claro, y él dice allí una frase que es el meollo de la cuestión que estamos tratando. Él dice de que estas personalidades anormales se dividen en dos tipos: los que sufren por su anormalidad y los que hacen sufrir a la sociedad bajo ellos. En este último grupo estamos reclutando al 75% de los violadores, los que hacen sufrir
a la sociedad bajo ellos. O sea, mi querido Hermes, de que resulta aquí que en las antiguas clasificaciones se hablaba de antisociales, de perversos. Hoy se los designa con 3 siglas, TAP, y se le llama trastorno antisocial de la personalidad, que tiene un patrón que es muy conocido y que es el siguiente y es común a todos ellos. Primero, la inafectividad. No tienen empatía alguna hacia el próximo, ni siquiera a sus propios familiares y amigos. Maestro, ¿Sí? ¿Por qué no le explicamos a la audiencia qué significa la empatía, eso de ponerse en el lugar del otro y conocer sus necesidades? Claro, la empatía es, digamos, formar parte de la afectividad del prójimo y compartirla. Estos no comparten nada. Al contrario, son justamente los que hacen sufrir a la sociedad bajo ellos. Otra característica es la impulsividad, o sea, el paso a la acción. Lo hacen, no se arrepienten. La característica principal para el que habla es una que es primordial, la agresividad vital. Agresividad hacia personas, instituciones y cosas. Otra es que todos los que nos consideramos normales obedecemos y nos ceñimos a códigos sociales. En cambio, esta gente tiene códigos propios, los elabora él. Para él, justamente, la víctima es la culpable. Maestro, infiero, y usted me corrige, que el accionar de estos individuos no considera una transgresión normativa a aquella que fija la sociedad, porque él tiene su propio código normativo y se siente culpable cuando lo infringe para él interiormente. ¿Es así? Justamente, y acá hay una palabra que está de moda en la jerga de los psiquiatras y los psicólogos. Esto obedece a lo que se llama la cosificación de las personas. O sea que para él las personas, los seres humanos, somos objetos desechables, cosas que se pueden manipular. Ese es el concepto que tiene él del semejante. Útiles en la medida que le sirvan. Que le sirvan. Bien. Por supuesto que hay acá una cuestión que los acompaña a casi todos ellos. Es que ellos sobrevaloran su propia personalidad. Se cree el más listo. Se cree el criminal invencible. Se cree el criminal que nunca va a ser detenido por la policía. Y por supuesto de que esto a veces nos hace comprender por qué suelen retornar al lugar del crimen. Y vuelven otra vez a transitar esos lugares, como vamos a ver. Él necesita de estímulos fuertes. Él gusta de la pornografía. Él gusta del espectáculo violento. Y él gusta de jugar con el peligro. Esto es, en síntesis, el meollo de la cuestión médico-legal. Ahora bien, hay una cuestión importante que es la siguiente. ¿Por qué lo hacen? Yo he conocido violadores buenos mozos, o sea, del tipo que atrae a las mujeres. He conocido violadores de gran solvencia económica que pueden tener sexo mercenario fácilmente. Recuerdo uno de ellos que transitaba por la zona de San Isidro y que era propietario de 2 coches Mercedes-Benz. Y con eso justamente transitaba por la zona y ejecutaba dentro del automóvil las violaciones de turno. Pero, perdóneme, maestro. ¿sí? La actividad sexual de estos individuos es absolutamente impersonal y amotivada afectivamente. Claro, pero acá hay una cuestión, mi querido Hermes, que es mucho más importante. Y acá está justamente la respuesta. La condición necesaria y suficiente es el dolor provocado a la víctima. Claro, por eso cosifican, claro, y son insensibles al dolor. Por ese motivo viola. Tal cual. Porque, lo vuelvo a repetir, la condición necesaria y suficiente es el dolor provocado a la víctima. Aparte, dominarla, controlarla, humillarla, gozar del terror que le produce. Entonces, acá está la cuestión principal de por qué cometen este delito. Ahora bien, hay acá una paradoja. Yo he examinado sujetos hiposexuados. Entonces dice uno, bueno, ¿pero este qué clase de violador es? Ocurre de que en el violador que es hiposexuado, porque a veces no tiene penetración genital, acá ocurre que la crueldad es la que reemplaza al acto sexual. Doctor, cuando usted dice hiposexuados, ¿es por los genitales externos o por el mecanismo erectivo? Bueno, hablo cuando el examen clínico supone a un sujeto que, sin entrar en mayor detalle,
no tiene la potencia genital de un sujeto normal. Correcto. 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 Esto parece una cuestión paradójica, pero ¿qué ocurre? Que muchos violadores, especialmente los que matan a la víctima, justamente no tienen penetración. Él obtiene su gratificación sexual provocando daño. Tal cual. Ahora bien, yo llego acá a un concepto importante que he estudiado muchísimas veces. La psicogénesis delictiva. O sea, cómo se desenvuelve el criminal en su medio. Primero, que él tiene un territorio geográfico. Es lo que yo llamo el coto de caza. El coto de caza. O sea, de que esa zona en la cual actúa, de allí el nombre, el violador de Núñez, el violador de San Martín, que el periodismo justamente le coloca el mote. Es un predador. Es un cazador en esa zona. Para él las víctimas son trofeos de caza. Por eso suele llevarse muchas veces souvenirs de estas personas. Por eso, cuando se allanan los domicilios, muchas veces hemos encontrado prendas de las víctimas, aquellas que obviamente han denunciado, porque recordemos que esto es un delito dependiente de instancia privada y no de acción pública, y precisamente eso es uno de los elementos que nos permite probar el delito. Bueno, ahora me viene a la memoria un caso, Hermes, que vos te acordás seguramente, que es el caso Laureana. Me acuerdo muy bien. De San Martín. Así es. Cuando se allana su vivienda, dentro de una bota se encontraron un montón de medallitas, aritos y demás, que eran los souvenirs que él se llevaba de sus víctimas. Así es. Que por supuesto tiene un extraordinario valor probatorio. Así es. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas de esta mente criminal? Tienen cierto orden cronológico. Primero, el hombre deambula por la zona de ataque. Tiene fantasías sexuales intensísimas. Tiene una rumiación permanente del delito que va a cometer. Tercero, consuma el delito. Y ahora viene un periodo de calma que los del FBI llaman el cool off, el enfriamiento, que tiene un lapso variable. Por eso que ataca a intervalos regulares, como estamos acostumbrados a ver. Ahora es cuando se produce el retorno al lugar del hecho, o sea, deambula por la zona. ¿Pero por qué motivo? Primero, que él rememora el placer que ha tenido en torturar a sus víctimas. Segundo, que fantasea. Y tercero, que ese ambiente vuelve a excitarlo. Ahora es cuando se produce una cuestión que es muy importante desde el punto de vista policial. Acecha la zona, merodea por la zona, selecciona lugares, selecciona víctimas, y ahí es cuando reincide. Ahora bien, cuando empieza a reincidir nos encontramos ya con un violador serial. Maestro, ¿usted se acuerda hace aproximadamente 25 años, 24, 25 años, en zonas cercanas a donde nos encontramos, detuvimos y esclarecimos un hecho donde el perpetrador tenía estas características? Recorría las zonas, marcaba a las víctimas, les hacía seguimientos y llevaba cronológicamente las actividades de las futuras víctimas. Bueno, lo recuerdo perfectamente. La realidad se compadece absolutamente con lo que usted está diciendo. Lo siniestro del personaje, y recuerdo perfectamente que cuando vos mismo revisaste el coche de esta persona, que lo tenía especialmente camuflado, porque violaba a las víctimas adentro de un coche, creo que marca Citroën. Así es, maestro. Se encuentra un diario y donde programaba, recorría la zona y anotaba los domicilios y características de las futuras víctimas. Sí, lo cual nos permitió probarle 3 hechos más. Tenía una hoja de ruta este individuo. Y recuerdo un detalle que es macabro, y que una de las niñas, que es violada y sobrevive, porque la tenía secuestrada en su cubil, este hombre había hecho una excavación en la vereda para enterrar a la víctima después de terminar con ella. Lo tenía registrado en su diario. Bueno, esta es la catadura criminal que tienen esta gente, ¿no? Ahora bien, hablábamos recién de cómo los clasificamos. Entran dentro de una clasificación que el FBI la tiene bien estipulada para los delincuentes seriales, que se mezclan con nuestro tipo delictivo. Porque por lo general, como son reincidentes, siempre tienen más de una violación. Los hay de 2 tipos. Una es el tipo llamado organizado, o sea, de que es un sujeto con buena inteligencia, vive en pareja, tiene trabajo estable, selecciona a las víctimas, planifica, acecha, tiene vehículo propio,
controla a la víctima, tiene arma propia, borra los rastros, tiene un modus operandi, y estos son los que retornan al lugar del hecho. Pero nosotros tenemos otro tipo, desorganizado, que es de nivel intelectual bajo, es un solitario, tiene un trabajo inestable, no planifica, este es el que ataca por sorpresa, no borra huellas, afortunadamente las deja, por supuesto, vive y trabaja cerca de la escena, no tiene vehículo propio. Este camina o tiene bicicleta, no usa arma propia, mata o lesiona con lo que encuentra en el lugar, generalmente por asfixia, y tiene una característica especial que yo siempre le doy mucha importancia. Las mordeduras son frecuentes, y este es un excelente elemento identificatorio. ¿Se acuerda, doctor? Hace muchos años que trabajamos otro hecho, y a la víctima la encontramos cerca de esta zona también, sepultada. ¿Se acuerda usted? Sí, lo recuerdo como una nebulosa, ¿no? Aclárame o recordame un poquitito. Un hecho donde por las improntas dentales que estaban en el cadáver... Lo recuerdo exactamente ahora. Pudimos llegar a inferir, y usted tuvo una teoría que concretamos después, a pesar de que no pudimos detener al autor. Claro, yo recuerdo perfectamente el caso, y lo he publicado en un libro, no hace mucho tiempo, donde este hombre, en este caso especial de esta niña, había arrancado parte de la nariz, la lengua y los labios. Entonces hicimos una impronta de esta mordedura, y si bien el sujeto no apareció, nos permitió descartar a 24 sospechosos. Perfectamente. Recuerdo que este hombre cometió el mismo delito en un lugar de Avellaneda llamado Crucecita, si no recuerdo. Así es. Donde el modus operandi fue el mismo. Y se volvieron a sacar de la caja fuerte las dentaduras y se comparó otra vez la mordida. No se supo nunca más de este violador. Yo supongo de que fue muerto en alguna batida policial y quedó como un desconocido. Claro. Tal cual. El violador serial no para jamás. Eso es muy importante lo que usted dice. Es reincidente y repetitivo, porque justamente esta alteración que hemos dicho de su personalidad está incrustada en la personalidad, está encarnalizado en él. Intensamente imbricada en su psiquismo. Claro, entonces son genio y figura hasta la sepultura. Yo tengo mi haber violadores con 70 hechos, y uno, que este caso atípico era una pareja de violadores, que eran dos comerciantes, de 120 hechos. Impresionante, 120 hechos. Bueno, hablemos un poquito de las víctimas. ¿Qué te parece, Me parece muy bien, doctor. Bueno, las víctimas tienen un detalle. Primero, la vulnerabilidad. ¿Quiénes son? En primer lugar, la joven indefensa que regresa de estudiar o de trabajar. En segundo lugar, los niños. Y en tercer lugar, las mujeres que viven solas. Últimamente, hace un mes, apareció en Belgrano un violador que escalaba el primer piso con su modus operandi y justamente atacaba a muchachas solas, que supongo bonitas, o sea que se dio todo este síndrome que hemos dicho, el acecho, el merodeo y la selección. Y este hombre tenía una particularidad, según lo que yo he leído en la prensa, ¿no?, de que hacía bañar a sus víctimas y él se higienizaba justamente para no dejar huellas, pues es importante acá obtener sangre, los fluidos orgánicos. Los fluidos orgánicos, y justamente a lo colocamos dentro del grupo de los organizados. O sea que la policía tiene ya, cuando establece el médico forense un perfil, a quién debe buscar, preferentemente. Tal cual. Entonces justamente era un hombre organizado. Tenemos la edad y el sexo, esto es importante. Yo pienso que en los violadores no hay límite de edad ni de sexo. ¿A dónde quiero llegar? La víctima más pequeña que me tocó examinar su cadáver, porque fue estrangulada, es un niño de 1 año. Y la de mayor edad que vi es una señora de 93 años, donde el delincuente pernocta en la casa de esta señora, come, bebe y la viola. Pero en relación con este hecho, me llama por teléfono un alumno mío de Bahía Blanca y me dice: maestro, le superaron la estadística. Acabamos de ver una señora violada en una quinta de 100 años de edad. Bueno, ¿qué te parece esto?
Extraordinario. Esto yo calculo que están por debajo de lo que consideramos un ser humano. Así es. Porque yo pienso de que estas generaciones de señoras de edad es producto esto de la crueldad, de dominar y ver sufrir a otra persona. Justamente usted lo dijo, el estímulo de la cosificación. De la cosificación. Ahora bien, ¿cuál es el lugar? Baldíos, obras en construcción, la propia vivienda de la víctima, como hemos comentado recién. No olvidemos aquella señora que fue con su hijo al Club Gimnasia y Esgrima, a una competencia de artes marciales, personal de y al mantenimiento. salir a comprar una Coca-Cola fue violada y echada dentro de un sótano. Así es. También he leído en los diarios de que en un vehículo de una oficina pública en plena capital fue violada una mujer. Y últimamente, y acá vamos al merodeo y al estudio de la zona, una muchacha, hace 2 o 3 meses, fue violada en Palermo, cerca de la Embajada de Estados Unidos, en la cámara de una obra de obras sanitarias. O sea que el sujeto había preparado ya el lugar de esto. ¿Cuál es la hora y la época del año preferente? Los mayores ataques se producen en primavera y verano, por mayor flujo de gente en la calle. Y justamente la hora es el atardecer o la noche, cuando la víctima regresa a su casa. Dejamos para después, si es que tenemos tiempo, el daño producido a la víctima. Por eso es muy importante que ustedes, la audiencia, preste atención cuando sacamos al aire las pequeñas consignas o advertencias preventivas, porque muchas de ellas tienen mucho que ver con lo que el maestro acaba de exponer. Tengo que decirles que es abrumadora la cantidad de llamados y de mensajes y de preguntas y de inquietudes de nuestra audiencia. Hemos seleccionado algunas que son estrictamente profesionales y especializadas para el maestro, el profesor doctor Osvaldo H. Raffo. Voy a dar lectura a una que consideramos muy importante. El violador reincidente, ¿por qué queda en libertad? ¿Faltan leyes o voluntad de proteger a la sociedad? Bueno, yo pienso de que estamos acostumbrados a veces a leer en la crónica policial de que se detiene a un violador y ya había sufrido una condena o hacía poco tiempo que se encontraba en libertad, tal como el caso de Núñez, tan sonado, donde a la vecina de al lado el violador la mata a puñaladas y da por muerta a la hija, que no recuerdo el nombre exactamente, pero hace muy poco tiempo. En una palabra, yo pienso que las leyes tienen que reformarse. Yo creo que un jurista puede hablar mejor que yo en esto, pero hay una cuestión que debo decir en favor. Estamos satisfechos con muchas penas de carácter acumulativo de los últimos tiempos, donde nos parece que ha sido muy sabio de aplicar esto por parte de la ley. Ahora bien, por todo lo que hemos dicho, resulta de que nuestro hombre, el violador, es un sujeto incorregible como psicópata que es reincidente y es peligroso, por lo que ha hecho y por lo que es. Entonces, ¿qué decimos a manera de colofón? Un gran maestro del derecho, Jiménez de Azúa, dijo lo siguiente: llegará el tiempo en que al delincuente se lo tratará e inocuizará en establecimientos que nada tendrán de cárceles. Pero agregó una frase final que quiero recalcar. Pero cuidado, decía el maestro, no desarmar al derecho penal antes de tiempo. Yo pienso que hemos desarmado al derecho penal antes de tiempo. Estoy repitiendo la opinión de un maestro internacional. Maestro, hay otra pregunta que considero de importancia. Hay muchas preguntas que nos dicen felicitaciones, elogian su erudición, pero vamos a aquellas que puntualmente hacen al tema que usted acaba de desarrollar, como de costumbre, brillante y didácticamente, fácil de comprender por toda la audiencia. La pregunta es la siguiente, maestro. Llama Elisa de Chilaver. Dice lo siguiente: en caso de muerte de la víctima, ¿el violador trata de deshacerse del cadáver de la víctima?
Bueno, en parte hemos dado una respuesta. Tenemos dos tipos fundamentales. Una es el organizado, de buen nivel mental, y otra el desorganizado, que es el de bajo nivel mental. Tenemos los dos tipos por la calle. Pues bien, el de tipo organizado, que suele tener cubil propio, se deshace de las pruebas y de la víctima. Es muy cuidadoso en esto. Es muy difícil pescarlo. En cambio, el desorganizado no entierra a la víctima, la deja en el lugar y deja, afortunadamente, toda clase de datos investigativos que nos hacen llegar a él. O sea, hay de dos tipos. En resumen, el de tipo organizado se deshace del cadáver y no deja pruebas. El de tipo desorganizado no hace absolutamente nada. Otra pregunta, maestro. ¿Debe resistirse la víctima ante su agresor? Bueno, hay Yo pienso que la pregunta que ha hecho esta señora, que es Susana de Bellavista, es respecto de que si se resiste, ¿corre peligro? Yo pienso que corre peligro de todos modos, por una cuestión. La víctima no solamente sufre lesiones corporales y genitales. Una de las cuestiones que sufre la víctima es justamente la muerte. Cuando ataca al violador, por lo general, la víctima empieza los gritos. Por el solo hecho de acallarla, se produce a veces lo que se llama la asfixia traumática, o sea, la muerte de la persona. Entonces, gran parte de ellas mueren durante la lucha. ¿Pero qué ocurre? Que yo pienso que la víctima tiene que defenderse por una cuestión elemental instintiva y que le asiste todo el derecho de la defensa personal. Porque veamos qué secuelas tiene. Las secuelas que tiene la víctima son corporales, lesiones genitales, porque a veces utiliza no solamente su aparato genital normal, sino que empala a la víctima. Utiliza otros elementos. Lo hemos visto, maestro, ¿se acuerda del empalamiento, el doble empalamiento de Maswich? Exactamente. Otra es la muerte. Tercera, el embarazo. A veces la víctima es violada por 2 o 3 hombres. Y resulta aquí el hijo no deseado, el hijo odiado, y donde la víctima ni siquiera sabe quién es el padre violador. Otra es el contagio de una enfermedad venérea, entre ellas el SIDA. Otra es la secuela psíquica, que yo considero es irreparable. La acompaña a la víctima toda la vida, con una cuestión que he visto en matrimonios donde el solo hecho de la violación hace que la mujer rechace al marido o que el marido rechace a la esposa. Y alguna no tiene solución posible. Maestro, ¿es correcto decir que de alguna manera la víctima queda estigmatizada? Yo pienso que sí. Y aparte, en algunas familias, la víctima no es sobreprotegida, sino que es afectivamente aislada, eso lo he visto. Marginada. Pero yo quiero decir otra cosa que nunca se dijo en público. Yo en la historia de las violaciones he visto el suicidio de padres. Tengo en mi haber 2 padres que se suicidan por ahorcadura el día después de que la hija fue violada. Sí, yo lo he visto en la profesión, maestro, también. En fin. O sea, de que el daño producido, tanto en lo físico como en lo psíquico y en lo familiar, para mí, en el caso de violados, es irreparable. No quiero tocar el tema porque es muy crudo, del niño violado que sobrevive a la maniobra. Que, por supuesto, el cuadro es terrible. Sí, he visto... Nosotros, mi querido Hermes, sí, en ese caso que citamos, sí, vimos, y el juez estaba presente, de esta niña muy pequeña, que tenían desgarro desde el ano hasta la vagina. Así es. Y yo no sé cómo logró sobrevivir. Sí, sí, desde el ano, periné y vagina. En fin. Exactamente. Yo creo, maestro, que usted debe recordar otro hecho que tuvimos en el partido de 3 de febrero con una criaturita del sexo masculino de 17 meses, a cuyo autor lo detuvimos en la estación Retiro cuando estaba por tomar un tren para dirigirse al litoral. Ese chico no era de él, era hijo de su concubina, y este individuo obviamente lo lesionó gravemente, produciendo la muerte de la criatura muy pocos días después. Aparte quiero agregar una última cuestión. Muchas veces la encuesta judicial provoca un daño aún mayor que la propia violación. Ocurre así: la víctima es examinada por peritos, a veces por varios peritos.
interrogada por jueces, por fiscales, y esto muchas veces, especialmente en menores, hace más daño que el propio acto violatorio. Y claro, maestro, de ahí la reticencia muchas veces de la víctima de denunciar. Exactamente. Nuestro teléfono 4712-3514 está incandescente. Nuestra productora ha tenido que colocarse guantes de amianto para atender la cantidad de llamados que ha despertado la disertación brillante y magistral del profesor Raffo. Tenemos una noticia de último momento que nos ha llegado a nuestra mesa de redacción, a nuestra producción. Nos dicen que en las inmediaciones del Palacio de Tribunales de San Martín hay gran cantidad de gente reunida precisamente requiriendo el esclarecimiento de algunas violaciones no resueltas hasta el momento. La petición se hace en las puertas del Palacio de Tribunales a la justicia. Lamentablemente el tiempo vulgarmente y su lugar común es tirano, pero realmente lo es. Así es que, mi querido maestro, creo que vamos a tener que molestarlo en alguna otra oportunidad para que usted siga desasnándonos y enseñándonos a nosotros y a la audiencia este tema tan vigente y tan importante. Bueno, Hermes, si me han designado consultor médico legal, voy a tratar de cumplir esa función con todo esmero y con mucho gusto. Bueno, gracias, maestro. Sabía que no podía ser de otra forma, y le aclaro a la audiencia que mi maestro de medicina legal y mi amigo, a quien tanto quiero y respeto, me dijo en ese tono imperativo que lo caracteriza cuando nos daba clase y nos decía: che, vos mirá para acá, no mires para el otro lado, voy a ser tu consultor médico legal. Bueno, don maestro, si me lo pide de esa manera, ya es el consultor médico legal del programa, lo cual, seriamente hablando, es todo un honor. Es todo un honor y un privilegio, y maestro, se lo agradezco profundamente y de todo corazón. El honor es mío. Gracias, maestro, gracias.